contrafáctico, Sí. haciéndose el riguroso, el técnico, que es una bestialidad total. ¿Qué contrafáctico? ¿Contra qué contrafáctico? O sea, el contrafáctico es el imaginario. No existió justamente. Entonces, yo lo que haría es comparar contra la evolución del propio gobierno y contra el gobierno anterior las principales variables económicas. En ese sentido, la inflación de este gobierno en sus 41 meses tuvo un promedio mensual del 2,8%. Este mes, el último que pasó, abril, según el INDEC, fue el 3,4%. O sea, empeoró, sigue empeorando en relación a su propia gestión. Y en relación al gobierno anterior, el de Cristina Fernández, el último año de gobierno, el promedio de inflación, de acuerdo al IPC Congreso, era el 1,9%. Entonces, también empeoró respecto a eso. Después, siguiendo con el resto de las variables, déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, desempleo, desigualdad, pobreza, seguís una por una, en todas empeoró. Entonces, ¿contrafáctico de qué habla? Porque ellos dicen que Argentina iba a ser Venezuela. Totalmente absurdo. Entonces, me parece que ahí es donde está faltando a la verdad el ministro, o estás siendo complacido por quienes lo entrevistan y se anima a decir cualquier cosa. Pero más allá de que falta la verdad, también es complacido por quienes lo entrevistan, pero en la realidad es que también falta la verdad. Vive en un mundo irreal, un mundo que yo no lo conozco. Sí, es evidente que no transita a la calle, ¿no? No, exacto. Porque transitar a la calle creo que no lo hablaría con la tranquilidad que lo está conversando. Pero hay un dato tremendo, lo están anunciando las terminales automotrices, que la producción puede caer por abajo de 500.000 unidades. Recordemos, yendo a lo que decía Mariano, en el gobierno anterior se llegó a 1 millón, o sea, estamos en la mitad. Realmente es un problema muy, muy serio. Y más allá de todo lo que él señala, lo concreto es que de 4 años de gobierno, uno solo, que es el 2017, es de crecimiento. Los demás es de caída de la economía. Y lo que es peor, una caída que se va intensificando. Entonces realmente esto es complejo y nadie está hablando de que estamos entrando en una zona, creo yo, de depresión, que es más compleja que la recesión. Esto no se está abordando todavía. No digo que estemos en ese escenario, pero puede quedar la economía argentina complicada, ¿no? Da la impresión como que ya han bajado los brazos, ¿no? Desde el gobierno. No hay propuestas, no hay medidas. Saben que es muy difícil cambiar de rumbo en esta instancia, en este año, que además es particular. Sí, yo creo que tienen dos objetivos que son lo de mínima que tratan de cumplir. Uno es que el déficit fiscal primario no sea positivo o que esté muy cerquita de cero. Y el otro es mantener tranquilo el dólar. El primer objetivo lo están alcanzando, ahogando la economía terriblemente. Ahora te hago un paréntesis, discúlpame, ¿no? Le pregunto a los dos, ¿no? ¿Qué es tener tranquilo al dólar? ¿Es gastándote todas las reservas para mantener el dólar en 46 pesos? No, Y poniendo la tasa de interés al 80%. por encima del 70%. Si eso es mantenerlo tranquilo, como dice Juan, entras en una etapa de depresión absoluta. Por eso, Manuel, a lo que voy es, los dos objetivos requieren herramientas de política económica que hacen que las otras variables macroeconómicas te den pésimamente mal. Desigualdad, pobreza, deterioro del poder adquisitivo, desempleo, caída de la actividad, la competitividad de la economía, porque todos los impuestos que están aplicando los nuevos repercuten muy negativamente sobre la competitividad, hacen que las exportaciones sea mucho más difícil de que aumenten, y con un desequilibrio externo de cuenta corriente que el año pasado fue cercano al 5,5% en relación al PBI, el peor en casi 40 años, bueno, la variable de ajuste para este gobierno y para cualquier otro tiene que ser, es el tipo de cambio. Entonces va a haber una presión en el mercado cambiario. Hoy le está conteniendo esa presión con el préstamo extraordinario, nunca antes visto, de tanta plata del Fondo Monetario Internacional, y con las tasas de interés tremendamente altas. Pero en el mediano plazo ese dinero va a dejar de venir y va a haber que empezar a pagar ese endeudamiento con una capacidad productiva totalmente adiezmada.
Entonces, me parece que no tenemos una salida rápida, por el contrario, el remedio está agravando la enfermedad y está anestesiando transitoriamente a la economía con estas dos variables. Pero sin lugar a dudas, vamos a seguir en recesión y va a ser una recesión la más larga desde el año 2002. Ahora, Juan, si escuchabas bien, el ministro habla de su plan. Sí, a mí me gustaría saber, dentro de su plan, Por eso. cuánto tiene previsto que la economía va a reiniciar el crecimiento. Y ellos vinieron insinuando varias veces, segundo trimestre, primer semestre, ahora eso se agotó. No te olvides, lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó, bueno, pero ya prácticamente dijeron, bueno, no vamos a decir más tal cosa porque le erramos, ¿no? Entonces lo suprimieron. La pregunta es, ¿en qué momento dentro de ese plan está previsto el rebote de la economía? Y yo creo que no lo están diciendo porque todos los elementos que están utilizando van en contradicción de esa posibilidad de que la economía crezca. La cuestión fiscal, el cerrojo monetario, la moneda que está contenida, el tipo de cambio que debiera despegar para, de alguna manera, traccionar exportaciones. Hoy se está consiguiendo una balanza comercial positiva a costa de una caída del 25% de las importaciones. Y con caída de las exportaciones también menor, pero bueno, Sí, pero caída al fin. de alguna manera es un escenario muy complejo. La capacidad instalada de las empresas se está acercando al 50%. Ya no se habla más de la lluvia de inversiones, hay que hablar de la inversión propia, la inversión de los argentinos, que está en la mitad, pero que era el stock. Lo que pasa es que si uno escuchaba el disparate que le decía el presidente a periodistas amigos, ¿no? Que nos vamos a cansar a ahogar en dólares. O sea, yo digo, ¿cuál es el criterio de este bolazo, no? Realmente, y que la ciudadanía compró. En algún momento uno pensaba, bueno, un tipo, hijo de empresario, no, porque él no era el empresario, el padre del empresario, llega al gobierno y va a fomentar la producción. Uno pensaba eso. No, yo no creo, yo nunca pensé eso. Si vos mirabas los economistas que lo estaban rodeando, te dabas cuenta de que no iban a financiar la producción. Que está Fue más, lo mismo más ligado que con el gobierno que dejamos atrás en el 2001, ¿no? Sí, por eso. O sea, Sturzenegger, Prat-Gay, Melconian, Duhovne, todos tipos que transitaron en el mundillo financiero toda su vida y que yo creo que saben conscientemente que están de paso y que después vuelven a trabajar y que para tienen sus que mismos recordar patrones. sus intereses. Y de hecho, los bancos para los cuales ellos trabajaban, otro más, Caputo, Que los bancos volvió. para los cuales... ¿Qué? Volvió al banco. Volvió Claro, de y hecho, hacen volvió. negocios enormes e hicieron durante la gestión pública negocios enormes para el Aranguren. sector financiero y para el sector energético. Aranguren ganó fortunas y le hizo ganar muchísima plata a Shell. Claro. Todos han ganado fortunas. Así que me parece que había que ser miope para no darse cuenta de que un presidente que se envuelve de economistas, otro más, Melconian, de economistas que solamente defienden el interés del sector financiero, de los grandes grupos de empresas proveedoras de servicios públicos como en el sector energético, bueno, iba a tomar medidas en ese sentido. Siempre que el economista llegó al poder, tomó decisiones en favor de los grupos económicos para los cuales trabajaba previamente. Sí, me parece que pensar que iba a ser la excepción económica del sector yo financiero. digo en función de era mis eso. colegas que si tenés o encontrar la parte que donde habla en un programa de televisión que habla que nos vamos a ahogar de la lluvia de dólares que van a venir para inversión, yo a ustedes colegas me imagino que ellos les creerían esto. Pero si no hacen inversión los argentinos, dado este esquema, ¿cómo podemos pretender que lo hagan los extranjeros? Es un imposible. No, y aparte, imagínate, en un país donde el ministro de Economía tenía la plata afuera, Sí. y donde todos tienen la plata afuera, piden inversiones que tienen la plata afuera, que confíen en mi país. Ahora yo no confío, la tengo afuera. Y muchos la siguen teniendo fuera. Pero además hay una cuestión clara. ¿Qué país está decreciendo como Argentina en el mundo? Es una pregunta. ¿Qué país tiene la tasa de interés que tiene la Ninguno creo, ¿no? Argentina? Ninguno creo, ¿no? Realmente yo desafío a... Me digan, ¿qué país?
Entonces, si uno es un analista externo del exterior, ve este panorama, ¿y qué va a traer? Nada. Lo que puede venir es un dólar financiero, que es el típico dólar atado, que ya lo hemos estudiado, que viene con determinados objetivos y que de alguna manera condiciona, como muy lamentablemente ahora las amas de casa se van a quedar sin jubilación. Pero aparte de pagar realmente, una moratoria. yo diría, ¿qué opinarán los grupos feministas? ¿No? Pero digo, este es un Terrible. tema. Este es un tema. Están desmereciendo el trabajo de la mujer en su casa, que de alguna manera se había gratificado, por lo menos de manera insuficiente, quizás sin lugar a dudas, pero había una gratificación, un reconocimiento a tanto trabajo. Sin embargo, hoy estamos ya con fecha de vencimiento. ¿Y quién lo pidió eso? El El FMI. Fondo Monetario El Internacional. rey, porque acá dirige un virrey. El rey dijo basta. Y así van a ir sucediendo, desgraciadamente, políticas antisociales. Muchísimas gracias, Gracias los a dos. ambos, muy amable.